es la respuesta que el gobierno tendría que dar y que el oficialismo tendría que ofrecer en tribuna el día de mañana, y sobre todo que debería también de darles a los grupos parlamentarios que no los acompañaremos en esta votación a favor de la reforma militar, porque es claro que ha habido una estrategia fallida de seguridad en el país en los últimos años. La empezó Calderón, la continúa Peña Nieto y la siguió Andrés Manuel López Obrador. Del 2004 hasta la fecha que inicia toda esta estrategia de militarización del país, subieron en un 300% las muertes por asesinatos en México. Pues esto nos habla de una estrategia fallida. Nada más en los 6 años del obradorato han subido en un 35% los desaparecidos. Entonces, en ese sentido tenemos claro que es una estrategia fallida, y por eso desde Movimiento Ciudadano hemos siempre abogado por la construcción de paz, más que por la declaratoria de guerra al crimen organizado. Hay que decir otra cosa que también es muy importante. La reforma judicial y la reforma militarista van de la mano, están planeadas con antelación, por eso vienen juntas en estos tiempos tan cortos, porque la Suprema Corte de Justicia, el Poder Judicial, era la última trinchera antimilitarista del país, lo recordaremos, y además no tiene que ver con partidos ni con ideologías, tiene que ver con una defensa del Estado civil, del Poder Civil del Estado mexicano. Y a Peña Nieto le pusieron un alto la Suprema Corte en el 2017 con la Ley de Seguridad Interior, donde quería darle a los militares el poder absoluto a la seguridad pública. Después a López Obrador le ponen este freno también cuando quería ser militar la Guardia Nacional en el 2023, se la echan para atrás. Y bueno, pues parece que ese fue el principio del fin también de los pleitos de López Obrador con Norma Piña. Entonces, ante estas presiones de las Fuerzas Armadas, aparentemente, pues ya van varios presidentes que intentan llevarlo a la ley, y en esta ocasión parece que lo van a lograr al menos en la Cámara de Diputados. La Cámara de Senadores tendrá su oportunidad para hacer también su trabajo. Ellos hoy son la última trinchera contra la militarización del país, y a mí sí me gustaría hacer una reflexión precisamente de la importancia de más bien apostar por las policías y su capacitación y su fortalecimiento, apostar por la autoridad civil. Podemos entender que la población está inmersa en un problema de inseguridad, lo vivimos todos y todas, todos los días, especialmente niñas y mujeres, jóvenes desaparecidos. Eso lo entendemos porque de alguna manera se podría pensar que la entrada de las Fuerzas Armadas sería la solución. El problema es que se le ha dado al presidente López Obrador a manos llenas toda la capacidad de hacer hoy esta inversión con las Fuerzas Armadas durante 6 años y no hubieron resultados. Número 2, básicamente todo lo que hoy quieren hacer en la Constitución ya lo están haciendo de facto, y eso es muy peligroso. Y número 3, yo sí quisiera pensar en el ejemplo de la Ciudad de México a propósito de la nueva presidenta Claudia Sheinbaum, porque ella en campaña y todos sus equipos que la acompañaban en las vocerías siempre dijeron que no teníamos por qué temer ante una militarización del país, que ellos apostaban por fortalecer al Estado y a las fuerzas civiles, como lo habían hecho en la Ciudad de México, que el ejemplo de la Ciudad de México era precisamente el fortalecimiento de las policías y de la autoridad civil. Y bueno, pues claramente esto mañana no va a suceder. Pero si esto no viene acompañado con presupuesto para fortalecer a las policías estatales y a las municipales, y si los gobernadores se siguen haciendo tontos, pues no hay otra alternativa, ¿no? Es un proceso. Nosotros siempre hemos dicho que las Fuerzas Armadas, hoy con las labores que tienen, tendrían que emprender un proceso y una transición para salir de las mismas. El problema es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya ha dicho de manera muy clara, y estamos en desacato como país desde el obradorato con eso, que no es deseable que las Fuerzas Armadas se encarguen de la seguridad pública, porque ellos tienen una formación muy distinta para tiempos de guerra y no para tratar con población civil, es violatoria de derechos humanos, pero que en el caso que esto sucediera, tendría que cumplir con 5 características que hoy México no está cumpliendo, y es lo que vamos a traer al debate mañana como Movimiento Ciudadano, es lo que la sociedad civil está pidiendo. Tienen que ser un apoyo extraordinario, tiene que ser un apoyo fiscalizable, tiene que ser un apoyo normado, tiene que ser un apoyo complementario y tiene que estar subordinado bajo la autoridad civil. Y esas 5 cosas con la reforma militarista de mañana están quitando toda posibilidad, están por militarizar la Constitución. Diputada, tú dices que aquí pues prácticamente ya pasó, y en el Senado pues igual, ¿no? Porque con los traidores que salen de repente, que se enferman, que los secuestran, que los detienen, entonces pues cada votación es distinta, por eso cada una merece su propio espacio. El Senado puede ser en los próximos días la última trinchera para defender al país de la militarización, y yo te diría aquí la responsabilidad principal, y a quien se le tiene que rendir también, que rindan cuentas, es al gobierno que está proponiendo esta atrocidad. Y quizá a ti no te toca decirlo,
pero van a expulsar de las filas a Barreda. Hoy de una declaración, él ya dio parte de manera muy clara que se vio forzado a desaparecer de la discusión durante más de 2 horas porque sustrajeron a su padre de su domicilio a las 4 de la mañana, sin ningún tipo de prueba. Esto es violatorio de derechos humanos. Ya hemos dicho, le tocaba estar presente, pero bueno, pues uno nunca sabe qué va a hacer hasta que esté en una situación así. Pero sigue firme. Gracias, sí.